Hola amigos de YouTube, en este video hablaremos sobre la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal y darle like, me ayudaría muchísimo. Ahora comencemos. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquia. Fue el tercero de 7 hermanos. Eran una familia que vivía en el campo, pero desde muy pequeño, Pablo demostró ser muy astuto para los negocios. La madre relataba que demostró su picardía y su astucia en la escuela primaria y en la secundaria. También su madre relata que era un líder nato. Hablemos de su vida personal y luego de su vida delictiva. Su esposa fue Victoria Eugenia Henao Vallejo, a quien llamaban la Tata. Se casaron en 1976 cuando Victoria tenía apenas 15 años de edad. En 1977 nace su primer hijo, Pablo Escobar Henao. También tuvieron una hija a la que llamaron como Manuela Escobar Henao. A Pablo le gustaba consentir a sus hijos, a su hijo mayor le regalaba coches a muy temprana edad, y a Pablo también le gustaba coleccionar autos lujosos. Poseía muchas propiedades, entre ellas las que más destacaban era la Hacienda Nápoles y el edificio Monarco. En la Hacienda Nápoles tenía una casa enorme, y además tenía un zoológico personal en el que se podían observar hipopótamos, aves exóticas, jirafas, etc. Pasemos a hablar sobre su vida delictiva. Su vida criminal comenzó a finales de los 60 en el contrabando, y hasta los finales de los 80 empezó con la producción y exportación de cocaína y marihuana. Su compañero, socio y mano derecha fue su primo, Gustavo Gaviria. Parecían hermanos. Sin embargo, en 1976 fue arrestado por primera vez, dando paso a la famosa imagen de él sonriendo antes de que lo encerraran. Según la revista Forbes, acumuló una fortuna que rondaba entre los 25.000 y 30.000 millones de dólares, siendo así el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Poseía un ejército de sicarios que estaban dispuestos a dar su vida por Pablo, a quien lo llamaban muy respetuosamente el patrón, siendo el sicario más fiel John Jairo Velázquez alias Popeye. Sin embargo, el jefe de sus sicarios fue John Jairo Arias alias Pinina. Pablo Escobar hizo una alianza con Gonzalo Rodríguez Gacha, con Carlos Leder y con Jorge Luis Ochoa. Luego de este suceso, Pablo fundó el Cartel de Medellín, que en el auge de dicho cartel, controlaban aproximadamente el 80% de la producción de cocaína a nivel mundial, y el 75% del mercado de la misma droga en Estados Unidos. Para disimular su fortuna empieza a hacer obras de caridad, e incluso fue político, llegando a ocupar un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982. Pero en 1983, tras varias acusaciones en contra de él, por parte del ministro de Justicia que en ese entonces era Rodrigo Lara Bonilla, y tras múltiples publicaciones del diario El Espectador, de quien era dueño, Guillermo Cano, hicieron que perdiera el escaño que Pablo tenía por las acusaciones de sus negocios ilegales. Tiempo después ambos fueron asesinados por orden de Pablo Escobar. El cartel de Medellín estuvo implicado en una guerra en contra del gobierno luego del asesinato de Lara Bonilla en 1984. La respuesta de eso fue aplicando el tratado de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Pero Pablo y su cartel respondieron con secuestros para poder negociar con el gobierno. Tras luego de intentos fallidos se le declaró la guerra total al Estado en 1989. Una guerra muy violenta, ya que financió una inmensa cantidad de sicarios y asesinó a personalidades claves, entre ellas a Luis Carlos Galán. Y también empleando coches bomba, uno de ellos situados en la sede del diario El Espectador. Resultado de esta guerra entre 1989 y 1993, fueron asesinados más de 650 policías. Luego de negociaciones, el 20 de junio de 1991 Pablo Escobar se entregó voluntariamente a la justicia, esto con la única condición que sea una cárcel que el mismo Pablo eligiera, siendo así la cárcel La Catedral. Esta cárcel, en vez de parecer cárcel, parecía más bien una casa de lujo, incluso tenía un campo de fútbol, ya que Pablo también era aficionado al fútbol. Lo que el gobierno no sabía era que Pablo seguía en negocios ilegales estando encerrado.
En 1992 Pablo ya no exportaba cocaína, pero le cobraba grandes cantidades de dinero a los demás narcotraficantes. El 21 de julio de 1992 Pablo y sus hombres huyen de la prisión. Para ya no hacer más larga la historia, Pablo escapaba del gobierno, mientras el gobierno tenía la tarea de capturar de nuevo a Pablo. Las autoridades asesinaron muchos sicarios de Pablo, debilitándolo a tal punto de que solo estaba él y un sicario más. El 2 de diciembre de 1993. Un día después de haber cumplido 44 años. El bloque de búsqueda que estaba detrás de Escobar rodearon la casa en la que se encontraba escondido. Estaba en el barrio Los Olivos, en Medellín. Siendo este un barrio de clase media. En horas de la tarde tras ser rodeado. Pablo intenta escapar por el tejado de la casa donde estaba y de las casas aledañas. Ahora bien, sobre la muerte de Pablo existen varias hipótesis que son, por un disparo al corazón mientras escapaba, otra es que él se suicidó de un disparo debajo del oído, siendo esta la versión que su familia defiende. La otra es que le disparó un francotirador del grupo, los Pepes, que por sus siglas significa, perseguidos por Pablo Escobar. Otra hipótesis es que el tiro de gracia se lo dio el coronel Hugo Eleodoro Aguilar, que fue el líder del grupo que llegó a su casa. Mientras que la versión oficial que se dio al público fue que fue acribillado por el bloque de búsqueda. Este fue el fin del temible Pablo Escobar. Si te gustó la historia, suscríbete para ver las historias que subiré pronto.